El presidente de la República centró su mensaje, como lo decía, en varios aspectos que voy a retomar como punto medular: el tema de la seguridad, y justificó el régimen de excepción como una de las más grandes aciertos y situaciones difíciles que él ha tenido, sobre todo para poder combatir uno de los más grandes flagelos que por años ha venido golpeando fuertemente la estructura social, económica de nuestro país, como es el tema de las maras, especialmente la delincuencia. Con el derrumbe del sistema de partidos políticos a manos del pueblo, ocurre que el sistema político que descansa en el régimen político constituido por los partidos políticos está en el aire. Los partidos políticos fueron hundidos por el pueblo. Cuando hablamos de régimen político, nos referimos a la forma como funciona ese sistema. Muy bien. No hay régimen político. Este es un gobierno sin raíz oligárquica. Es decir, es un gobierno que no viene de la oligarquía. Está integrado por gente de la pequeña burguesía. Es primera vez en la historia que yo sepa que hay un gobierno que tiene esa raíz clasista. Y esto no es un gobierno de izquierdas. Tampoco es un gobierno revolucionario. Nada de eso. Nada de eso. Ideológicamente el gobierno no es ni de izquierdas ni de derechas. Ese es el pronunciamiento. Pero soberano ante los imperios. La ofensiva actual contra la pandilla tiene varias líneas de importancia. La primera línea de importancia es económica. Uno sabe que la seguridad es lo que aparece en un primer plano. Y está bien. Pero es que la primera línea es la económica. Porque todos sabemos que cuando hablamos de pandilla, estamos hablando ya de una forma de hacer capital. En esta guerra, una primera cosa que ocurre es el rompimiento de la renta. Entonces, hay una gran cantidad de dinero que hoy se queda en el bolsillo de la gente. Ahora, sabemos muy bien que una sociedad es segura cuando la gente tiene trabajo, tiene salud, tiene vivienda, tiene educación. Que la seguridad no está en los fusiles de la policía ni del ejército. No. La seguridad está en las condiciones y en la calidad de vida de las personas. Esto lo sabe también el gobierno. Esta es la inteligencia que el gobierno ha de tener. Insisto, Nayib Armando, inteligencia. Inteligencia. La primera línea de la inteligencia es la sensibilidad. ¿Cómo abordar estos temas de tal manera que un éxito en este territorio no se convierta en una derrota política? Cuando la oposición habla de dictadura, tienen razón, Nayib Armando. Tienen razón. ¿Y por qué? Es que ante la democracia, la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿y de quién es la democracia? ¿Y para quién es la democracia? Esta es la primera pregunta. Porque ocurre que cuando la democracia es de la mayoría de la gente, esa democracia de la mayoría es sin falta dictadura para la minoría. Y cuando la democracia es de una minoría, esa democracia de la minoría es dictadura para la mayoría. En ese sentido, ellos tienen razón. ¿Te quieres decir entonces que toda democracia, así como tiene sus errores, también cualquier dictadura puede tener sus errores? Por supuesto.
Aclaro el punto. No quiero decir que aquí hay dictadura, no tengo por qué decirlo. No. Lo que pasa es que el presidente dijo que quienes creen que lo que yo estoy haciendo es dictadura, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es aplicando un liderazgo que ahora se le ha otorgado como un derecho que el pueblo no lo tenía. Por supuesto. ¿De dónde viene el poder del gobierno? De la gente. Pero ese poder, al ser mayoritario, como lo es, ese poder mayoritario para una minoría no es visto ni entendido como democracia. No, le llaman dictadura. La oposición te lo califica como un proceso de dictadura. Claro. ¿Dictadura de quién? De la mayoría. Si a mí me preguntan, ¿y en El Salvador hay democracia? Yo lo pienso y me recuerdo que hay un artículo en la Constitución que dice que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces yo digo, sí, hay democracia. Mientras no se cambie ese texto de la Constitución, hay democracia. Por ese texto, ojo, por ese texto. Pero, y luego me preguntan, ¿y hay dictadura? Y yo digo, también lo pienso, ¿verdad? Antes de hablar, que es una buena costumbre. Sí, también hay dictadura. Ajá. ¿Y quién es el dictador en la sociedad salvadoreña? El mercado. El mercado. Él fue enfático en señalar que eso no es dictadura, es liderazgo. Claro. Democrático. Porque viene de los votos de la gente. Y miren qué problema. Porque, ¿cuál es la democracia que se aplica en nuestro país? Las elecciones. El país es democrático porque la gente vota. Te pregunto, un buen discurso, a tu criterio, porque otros a lo mejor pudiesen haber esperado, bueno, hemos hecho esto en esta materia de educación, salud, o viene la parte económica, tú lo mencionabas. Sí. Las expectativas del crecimiento económico y la generación de empleo es lo que necesita la gente. Sí, ya vamos a hablar de eso. Por eso te hago la pregunta de manera muy puntual, ¿no? Se pudo esperar una información de lo que se ha hecho de manera puntual. Pero es que aquí hay una pregunta. ¿Y por qué la gente apoya al gobierno? ¿Y por qué la gente apoya al gobierno? El presidente llega a los 3 años con una alta calificación que se le da la LPG Datos, se la da la UFG. La primera línea es que la gente no les cree. 2, es que el gobierno no es grandilocuente. El pueblo está acostumbrado a oír discursos conceptuosos con la palabra patria, con la palabra nación, con la palabra justicia, con la palabra constitución, Estado de Derecho, leyes. Y la gente sabe que esa grandilocuencia no sirve para nada. Cuando la gente del gobierno habla, lo habla así como el discurso que dio anoche Nayib. Sencillo, directo, concreto en los temas. Esta es la segunda razón. La gente está harta de esos grandes discursos. Aquí no. La gente cree eso. La gente cree eso. Pero segunda razón del apoyo es que la gente no quiere el retorno de los partidos políticos antiguos. No. El tema de la soberanía es una de esas expresiones. Y es que si nosotros como país no somos capaces de establecer nuestros propios caminos, otros lo van a venir a hacer, como lo han hecho impunemente hasta hoy. Y Estados Unidos es un país que tiene condiciones para decirle a los otros países cómo deben manejar su economía. Estados Unidos, no.
¿O cómo manejar su política de salud? Tampoco. ¿O cómo manejar su política de derechos humanos? Tampoco. ¿O cómo manejar su política en relación entre el Estado y los seres humanos? Tampoco. Nadie debe dar órdenes a nadie. Y la soberanía es el poder del Estado. Es el poder del Estado. Hace muy bien Nayib en plantear las cosas así. Y esto no quiere decir que seamos enemigos de los Estados Unidos. No, somos amigos. Aquí hay una contradicción central en la coyuntura política del país. Esa contradicción se expresa en la relación entre lo que el pueblo espera del gobierno, al que le ha dado todo su apoyo, y lo que el gobierno puede hacer o está pensando hacer. Esta es la contradicción fundamental. Si el gobierno no resuelve o no aborda los temas e intereses que el pueblo espera, esa contradicción se puede resolver. Cuando el gobierno se mueve en el mundo material, tiene que darle a los trabajadores una nueva atención, un nuevo trato. Por eso es que el gobierno incrementó el año pasado en un 20% el salario mínimo, porque lo que beneficia al trabajo afecta al capital. Hay un diálogo social tripartito hoy entre la empresa, el trabajo y el Estado. Esa es la constitución material. Ahora bien, no hay oposición en el horizonte. Si yo tengo todo el poder en mis manos y no hago lo que la gente necesita que yo haga, pierdo. Gran parte de la población resiente el costo de la vida, por ejemplo. Seguro. Este es un punto complejo y también complicado. Porque cualquiera dice, es que eso tiene que ver hoy con todo lo que ocurre en el planeta. Y eso no se tocó en el discurso. No. O no era el momento, quizás, no sé qué piensa. Uno no lo sabe. Uno no lo sabe. Si me preguntan a mí si debió tocarse, sí, yo digo que sí. Pero ¿por qué la oposición en algún momento no, digamos, valora esos aspectos que en su momento tú mencionas? Es que ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Así lo entienden ellos. Así lo entienden ellos. A lo mejor hacen bien. Pero el concepto de oposición implica lealtad al orden y lealtad al sistema. Porque la psicología de oposición es la que dice, yo te ataco a vos, sí, pero después yo voy a ser el gobernante. Esa es la lógica de la oposición. El punto sanguinolento de la realidad hoy tiene que ver con lo que comemos, con lo que bebemos, con el salario que ganamos, con el lugar donde dormimos. Hay sociedades donde eso está aparentemente resuelto y los problemas son otros. Sí, pero aquí no. Por eso en el mundo hay que buscar diferentes amigos. Y hay que tener la menor cantidad de enemigos, sabiendo siempre que solo el que no vale nada no tiene enemigos. Cuando alguien no vale nada, ni enemigos tiene. Pero ese es el juego político nacional e internacional. Hoy está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero ahora están apareciendo otros bloques también financieros, otros tipos de bancos, a lo que se puede y se podrá acudir en la medida que se resuelva esta coyuntura planetaria. La gente le dice a eso, hay que tener otros palos donde colgarte.
Es un viejo dicho. Un viejo dicho que tiene un gran peso político. El tema de las pensiones, por ejemplo, que es el tema más sanguinolento y más gravitante en este momento. No se mencionó el tema de las pensiones. Tengo entendido que esto no quiere decir que eso no esté caminando. Recordemos que hace un tiempo el gobierno planteó de que al tener una propuesta, eso iba a ser validada con los trabajadores. Hay que cambiar el modelo económico y también el modelo político. Si es que un país como el nuestro aspira a salir adelante y no hundirse y flotar, debe cambiarse eso. Y para eso, se necesita recuperar el Estado, rescatar al Estado de los mares inundados del neoliberalismo. Hay algo de eso. 2, también afectar el modelo neoliberal. Y esto significa reducirle las manos al mercado, poniendo al mercado al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Implica todo eso. Si a mí me preguntaran sobre la reelección, yo creo que Nayib tiene todas las condiciones para reelegirse. No veo obstáculo en los temas jurídicos, ¿no? Eso se resuelve. Ignoro si en el sentido físico Nayib está en condiciones, porque este año ha sido un año de guerra a las 24 horas del día. Pues sí, pero está joven. El presidente está joven. Ese es el punto. Tal vez la energía, tal vez no, pero él está joven. Que el Nayib está joven. ¿Tú estás de acuerdo en una reelección? Esa es otra cosa. Sí, no sé bien si hay una persona diferente a Nayib en su equipo, por si algo ocurre que lo sustituya. Yo creo que sí. Pero no es eso lo que está planteado en este momento. Han pasado 3 años del gobierno, densos, raudos. Los 2 años que faltan se serán cada vez más rápidos y más electorales. Él tiene todas las condiciones para hacerlo. Sí. Nuevas Ideas es un estado de ánimo, lo cual es una cosa muy importante. Estado de ánimo no es una minimización, pero un partido político es un ejército. Es como el estado mayor de la lucha del pueblo. Siempre se necesita un partido político. El problema es que los partidos políticos renunciaron a hacer política y se dedicaron a hacer negocios. Hoy casi es una palabra mala. Es como la izquierda. Casi es una palabra mala por todo el proceso de prostitución que se hizo de eso. El poder ejecutivo se llama poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo no tiene poder. Es un órgano. Es un órgano. Allí no hay poder. El poder lo ejercen las personas. Igual aquí hay un proceso político que nace del derrumbe del régimen político. Y hay un equipo humano que se llama gobierno, al que el pueblo le dio la posibilidad de ejercer el poder. Ahora, si el gobierno tiene en su cabeza cabal lo que el pueblo también tiene en su cabeza, ahí no hay problema. Pero, ¿qué piensa él, por ejemplo, sobre el tema de la transparencia, por ejemplo? El tema de la transparencia en realidad no tiene que ver de manera estratégica con el Instituto de la Transparencia, sí. porque ese no es un tema rigurosamente institucional. No es un tema rigurosamente transparencia y maneja de fondos y maneja de fondos públicos. Sí, eso, perdón, sí. no lo terminé, pero la transparencia es la relación del desempeño gubernamental con la gente. Viene una cumbre de las Américas en Estados Unidos. ¿Tú le recomiendas al presidente ir a asistir?
Qué buen tema. Ese es un tema maravilloso, porque indica cómo los imperios hace días todopoderosos hoy ya no lo son. Cuando Biden excluye de esa cumbre a Cuba, Nicaragua, Venezuela, esa es una decisión poco inteligente. Poco inteligente. La economía de Venezuela es hoy la que más va a crecer en el continente, según la CEPAL. Los mismos Estados Unidos están suplicando a Venezuela que aumente su producción de petróleo. Sí, pues sí. ¿Qué les parece? Bueno, el presidente creo no ha confirmado, se lo consulté a la embajadora esta semana que estuvo conmigo acá. Fuera bueno Nayib Armando, que consideraras ir mejor a Chalchuapa en lugar de... A comer yuca. Sí. Y así comer yuca, vas al Tazumal y vas a la Casa Blanca. Y de pasada visitar la laguna. Te lo recomiendo. ¿Qué consejo le darías tú, y con mucho respeto al señor presidente, tú le llamas así, Nayib Armando le llamas, ¿eh? ¿Qué consejo le darías a Nayib Armando? Ninguno, porque consejo es aquel, el consejero no es aquel que da consejos, sino es aquel al que se le piden consejos, acepta darlos y esos consejos son tomados en cuenta. Es del consejero. No, ninguno. Entiendo yo que Nayib Armando sabe lo que tiene que hacer. Y ojalá que sepa lo que no tiene que hacer.